de alguna forma tú los utilizas para cuidar de tu pueblo, Padre Santo. Gracias por las hermanas que llegaron antes que nadie, Señor, temprano, a preparar, Señor, las cosas que hemos consumido, el café, los entremeses, Señor, el pan y las cosas que tú también proveíste a través de otras personas, Señor. Así que estamos bien agradecidos. Te rogamos por las personas que están trabajando con los jóvenes, Pastor Willy, la hermana Rosita, las personas que le ayudan, Pastor Marcel, Señor, con los jóvenes adultos, Señor, que colaboran, Señor, como líderes entre los jóvenes, Señor, en The Underground. Y sobre todo te damos muchas gracias por las hermanas que, pues, después de trabajar un día fuerte, pues, han decidido venir y servirte a ti al cuidar de tus chiquitos en los corderitos, en la guardería, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor, ser agradecidos y, pues, de la misma forma que hemos recibido, pues, siempre tener el deseo de dar y compartir, Señor, y ponerte a ti primero sobre todas las cosas, Señor. Aquí estamos. Tú sabes el asunto del cual vamos a hablar en esta noche. Es algo que solamente tú te mereces, Padre Santo, y es algo que cada uno de nosotros, empezando por mí, pues estamos atrás y necesitamos, Señor, pues recalibrar. Así que abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que podamos escuchar tu voz y que lo que discutamos, Señor, resulte en nuestro crecimiento espiritual y en que estemos más y más enamorados, Señor, de Cristo, que lo amemos, Señor, y que le demos a Él lo que Él justamente se merece, que es nuestra adoración, Señor. Así que gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ok, regresamos a nuestro estudio de Matete, recalibrando mi amor y mi compromiso por la iglesia. Varias cosas hemos dicho sobre el asunto de recalibrar. Hemos identificado que hay algunas actividades que son básicas, que son fundamentales de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia puede hacer muchísimas cosas. Tenemos aquí, Dios nos ha dado la oportunidad de tener un ministerio de benevolencia hoy pues recibimos algo de eso, ¿verdad? Y compartir con otras personas y tenemos distintos ministerios en la iglesia y todo eso es muy bueno, pero es bueno siempre y cuando no descuidemos las funciones fundamentales que como iglesia se supone que hagamos. Amén. Hay unas actividades que son esenciales, que son básicas, fundamentales de la iglesia, y esas son las que en esta parte de nuestro programa de discipulado de Matete, recalibrando mi amor y mi compromiso por la iglesia, hemos estado considerando. Hay funciones como la función de evangelizar, que la iglesia debe estar envuelta. Hay funciones como la función de enseñar, donde la iglesia debe estar envuelta, no solamente en los ministerios que tenemos aquí de jóvenes, de underground, de seedlings, a los adultos jóvenes, siempre se me olvida el nombre, Telios, right, exactamente, Corderitos, Matete, la escuela bíblica, las predicaciones, pero en el plano personal también es nuestra responsabilidad, individualmente también, pues nosotros hemos sido dejados aquí para enseñar lo de gracia hemos recibido, de gracia se supone que demos, y pues eso tenemos que recalibrarlo también. Hemos visto que la iglesia pues tiene la función de nutrir, y hicimos el énfasis en la frase esa que se repite tanto en el Nuevo Testamento: unos a otros, amados unos a otros, cuídense unos a otros, enséñense unos a otros, oren unos por otros, y así por el estilo. Y ahora estamos considerando el hecho de que la iglesia adora a Dios, y el énfasis que hemos hecho y volvemos a hacer esta noche es que nuestra adoración necesita ser una adoración bíblica.
La palabra de Dios necesita ser la corte final de arbitraje en todos los asuntos de nuestra vida, y todos los asuntos, como hemos dicho tantas veces, son todos los asuntos. La iglesia del Señor Jesucristo adora al Señor Jesucristo. Escuché, no lo que el pastor Edwin está diciendo, yo trato de ser lo más bíblico posible, pero definitivamente hay una posibilidad pero que bien grande, que en mi buena intención pues pueda decir cosas que no son necesariamente o totalmente acertadas, pero hay algo que puedo hacer donde nunca voy a fallar, y es en citar directamente la palabra de Dios, right? Así que lo que estamos diciendo es que en la iglesia de Jesucristo, añado, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo adora a Dios, pero lo hace bíblicamente. Adorar a Dios y adorar al Señor Jesucristo es una función básica, es algo que se espera de nosotros. Y si hay algo que nosotros debemos, un asunto sobre el cual debemos recalibrar, reflexionar, reconsiderar, ver dónde estamos con relación a lo que dice la Escritura y hacer los ajustes que tenemos que hacer, es el asunto de la adoración. La adoración es clave, la adoración es fundamental, es algo que nosotros hemos sido salvos precisamente para adorar a Dios. Y si usted pues se ha enfrascado en el estudio de la palabra, o no necesariamente estudio, o se ha determinado a leer la Escritura, a leer, simplemente leerla, pues tiene que ser impactado por el hecho de que consistentemente se está hablando desde Génesis para acá de que el pueblo de Dios adora a Dios, y cuando adoraban a Dios y que Dios habita en la alabanza, en la adoración de su pueblo, y que se postraron y adoraban a Dios, y que en el cielo lo que va a haber es adoración a Dios, y ante esa consistencia acerca de la adoración, pues debería provocar, si hemos nacido de nuevo, porque si una persona no ha nacido de nuevo, pues no va a considerar ni recalibrar nada, porque no tiene la capacidad para hacerlo. Pero si hemos nacido de nuevo, pues entonces sí, pues vamos a recalibrar pues el asunto de que pues esta adoración, ¿dónde estoy yo con relación a ese asunto de la adoración? Es algo que es parte de la vida de la iglesia, y pues al leer la Escritura, pues me doy cuenta de que, como dije hace un momento, esta es una expresión bien de pueblo de mi país, del área de donde yo vengo. Estoy atrás. Quiere decir que cuando se trata de la adoración, si el máximo es 10, pues yo estoy como en un 2. En el mejor momento, mientras más me empapo de lo que dice la Escritura, mientras más entiendo, o Dios me ayuda a entender de la Escritura, más me doy cuenta de lo distante que estoy cuando se trata de la meta, cuando se trata del asunto de la adoración. Mi hermana Rosita y yo oramos casi todas las noches, y parte de nuestra adoración, de nuestra oración, es pedirle a Dios que nos abra los ojos y nos ayude a nosotros poder entender qué es la adoración, cómo se adora a Dios, cómo realmente te vamos a alabar, te debemos alabar a ti, cómo se hace. Primero entender, comprender, y luego pues poder expresar esa adoración. Yo no sé si eso es una cosa que es exclusiva de nosotros. Me imagino que no debe ser exclusiva de nosotros. Me imagino que cada uno de nosotros, mientras más cercanos estamos y con más énfasis y con más deseo escudriñamos la Escritura, más nos vamos a dar cuenta precisamente de eso. Y volviendo otra vez a lo que hemos mencionado tantas veces en las últimas semanas, mientras más consciente estoy de mi pobreza espiritual, más seguro voy a estar, más claro va a estar el hecho de que estoy bien atrás cuando se trata de la adoración a Dios, right? Lo que escucho en la Escritura, y sobre todo cuando considero lo que ese que es digno de toda la adoración ha hecho por mí. Amén. Right. Cuando consideramos eso, cuando consideramos la cruz del Calvario, es otra de las cosas que le aclamamos a Dios, le pedimos a Dios que nos ayude a entender. Ayúdanos a entender qué pasó en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entender
poder ver con ojos limpios, Padre, el asunto del sacrificio de Cristo, el que Cristo se desangra, que el Cristo sufre, que padece toda esa agonía, son cosas que nosotros leemos, ¿verdad? Y pues sin duda alguna me atrevo a afirmar que nosotros no tenemos la menor idea de qué en realidad es lo que pasó ahí. Sabemos que sí sufrió, sabemos que sí padeció, pero la posibilidad de ponernos en esa posición, de poder entenderlo y verlo como tal, pues estamos bien distantes de eso, ¿right? Por eso, si hay un asunto para recalibrar es esto. En el momento, yo pienso, ¿verdad?, que en el momento en que pueda entender, mientras mejor o con más claridad pueda entender la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo, pues yo creo que más cercano voy a estar de poder adorar genuinamente al Señor. Yo saben que soy diabético y pues varias veces al día me chequeo la cuestión del azúcar y pues cada vez que lo hago pues hay un paquetito que tengo que abrir, hay un papelito que tiene alcohol que tengo que sacar para limpiarme. Hay una cosita que tengo que partir para sacar la agujita esa que uno pone en la maquinita y con eso se chequea y todas esas cuestiones. Pues siempre pues se hace como un pequeño, se juntan todas esas cosas y necesito pues depositarlas en el basurero. All right? Okay. So, pues en estos días las puse todas juntas, las puse en la mano y quise coger otra cosa con la misma mano y pues se me olvidó que entre ellos estaba la agujita esa finitita y me hinqué un poquito y cómo me dolió. Y eso es más pequeño que un alfiler. Cómo me dolió. Y nada, lo que eso fue así, sino que apreté y se me enterró un poquito. Ese incidente pues provoca en mí, tú sabes, el cuestionarme, Señor, ¿y cómo fue el dolor tuyo de Cristo con los clavos en sus manos, en sus pies, la corona esa de espinas en sus sien, el estar ahí descansando en sus manos, colgando por tanto tiempo, todos los azotes con el tipo de látigo que se utilizó? De eso es que yo me refiero. Nosotros sabemos que esas cosas pasaron, pero la capacidad de poder, en cierta forma, poder tener una idea de eso, pues mientras más claro tengamos eso en nuestra mente, mayor la posibilidad de que este mandamiento que Dios espera de nosotros, que es que adoremos, right, pues se haga una realidad en nuestra vida. Hablando de esto, escuchemos lo que dice la palabra. Esto es con relación a los sabios de Oriente o los Reyes Magos, como usted le quiera decir. Mateo capítulo 2, versículo 1-2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Están preguntando dónde está Jesucristo. Eso no está en las notas suyas, familia, ¿ok? All right, ok. Si quiere apuntarlo, that's up to you, la cita. Mateo 2, 1 y 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarlo. Venimos a adorarlo. Adorarlo. Right. So, piensa entonces, si usted fuera parte de la comitiva de los tres sabios de Oriente, de Gaspar, Melchor y Baltasar, nombres ficticios, porque nadie sabe cuáles eran, right? Si usted hubiese sido parte de esa comitiva y usted estuviese en la búsqueda de ellos y usted hubiese llegado al lugar donde ellos llegaron, ¿qué usted hubiese hecho? Pues ellos fueron a adorarlo. ¿En qué son las preguntas que debemos hacernos, familia? Si queremos de verdad, ¿sabes? Pues que Dios haga con nosotros lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo hubiese sido eso? Right? Queremos adorarlo. Right? Sabemos que le ofrecieron algunas cosas, pero en realidad eso es todo lo que adorar es: traer incienso, traer mira, traer oro, traer diezmo, traer ofrenda. ¿Será eso todo? No, definitivamente que no. Right?
Jesús caminando sobre el mar, ese incidente se narra en Mateo capítulo 14. Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Ven, se hunde, ustedes saben el resto de la historia. Y mientras se está hundiendo, en el versículo 31 de Mateo 14 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Adoraron. Si tú hubieses estado en esa barca, tú hubieses sido probablemente uno de los que hubiesen adorado. Mi pregunta es, ¿qué tú hubieses hecho? ¿Alguno de te hubiese preguntado, si yo estuviera ahí, estuviera en ese lugar, ¿cómo hubiese yo expresado esa adoración? ¿Okay? Mateo 28, versículos 8 y 9, día de la resurrección, Marta y María. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Ahí tenemos una idea, ¿verdad? ¿Sabes? Vemos que probablemente para adorar, en este caso, no era posible mantenerse de pie físicamente. Era esencial postrarse delante de la presencia de Dios, right? Okay. Dios es espíritu, ninguno de nosotros hemos visto a Dios. Dios no se va a aparecer en la vida de nosotros, pero nosotros al acercarnos a Él queremos adorarlo, right? Y ahí se sugiere la necesidad de postrarse, pero en la postración que se sugiere bíblicamente no es necesariamente física, de la misma forma que Dios no está preocupado ahora en este nuevo pacto de que me adoren en un templo o en Jerusalén. Ahora Dios sustituye el asunto del lugar por la actitud, como vimos en Juan capítulo 4, ¿verdad? ¿Okay? También luego de la resurrección, los discípulos, Mateo 28, 16 y 17, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Aunque algunos dudaban, pero lo adoraron. ¿Ok? En Juan capítulo 9, versículos 35 al 38, luego de haber sanado a un individuo que era ciego de nacimiento, es perseguido este individuo por los fariseos, por la gente de la sinagoga, por el Sanedrín, por todo el mundo. Y en el versículo 35 del capítulo 9 dice: oyó Jesús que lo habían expulsado al hombre que él había sanado, y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Juan capítulo 1, versículo 18, el apóstol Juan hablando de que el verbo se había hecho carne, y en ese contexto dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Todo incidente que hemos leído donde se adora a Jesucristo, la Escritura dice que solamente Dios debe ser adorado. Así que estamos viendo claramente énfasis en la deidad del Señor Jesucristo. Pablo nos regala en Filipenses capítulo 2 esta preciosa descripción futura. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, hablando de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que el asunto de la adoración es asunto crucial para nosotros y debemos cuestionarnos, preguntarnos dónde estamos. Debemos reflexionar y reconsiderar. Y luego de eso, sin duda alguna, pues hacer los ajustes. Yo añadiría a la cuestión de hacer los ajustes que luego de reflexionar y reconsiderar, debemos entonces postrarnos, humillarnos delante de Dios, clamar a Dios
para que Él nos indique primero cuáles son los ajustes que tenemos que hacer, right? Que Él nos muestre lo que sea necesario y prudente hacer, ¿ok? Así que hemos visto varias cosas ahí en las notas suyas. En la primera página, adoración en la actividad de glorificación de Dios ante su presencia, con todos los aspectos de nuestro ser, nuestros pensamientos, voces y acciones. En la parte de abajo, el otro blanco dice la adoración del cuerpo de Cristo, que se ajusta, la adoración del cuerpo que se ajusta a la instrucción bíblica, con reverencia expresa la esencia misma de la iglesia y en gran medida manifiesta en la tierra la realidad que se vive en la asamblea celestial delante del trono de Dios. En otras palabras, lo que nosotros hacemos aquí debe ser, otra vez, una reflexión, o se debe asemejar a lo que está aconteciendo, la realidad que está aconteciendo en la asamblea celestial delante del trono de Dios, que es, como dice la Escritura, pues una adoración constante. ¿Okay? Dijimos entonces que hay algunas preguntas que podemos hacer con relación a la adoración. Cuando, por ejemplo, qué tipo de música es aceptable, cuáles instrumentos son apropiados, en qué forma se debe expresar corporalmente, se alzan las manos, no se alzan, palmeteamos, no palmeteamos. Y pues lo que señalamos sobre el particular es que con relación a esas preguntas, pues hay que atenderlas tomando en consideración una cosa que se llama flexibilidad cultural y pues la respuesta a eso depende de la circunstancia donde usted se encuentra, y lo más importante es no enfatizar cuando se trata de la adoración los aspectos externos, ¿verdad? Cuando se trata de la forma en que nosotros expresamos nuestra adoración corporativa, ¿verdad? Debemos enfocarnos nuevamente no en la expresión externa, religiosa, correcta, de acuerdo a alguna definición que nosotros tengamos o hayamos heredado culturalmente dentro de alguna iglesia o de denominación donde hayamos estado, ¿ok? Lo primero que debemos hacer, que es lo que hemos tratado de hacer las últimas 3 veces, es considerar el componente fundamental de la adoración eclesiástica, que es el asunto de la cena del Señor, ¿ok? Y es algo que cada vez que tenemos la cena del Señor hablamos bien superficialmente, mencionamos algunas cosas. No sé si usted se ha percatado de eso, pero lo primero que menciono, y la razón por la cual siempre lo primero menciono, es porque en mi Biblia, tengo una Biblia que es la que siempre utilizo para la cena del Señor, tengo unas anotaciones en esa Biblia y de algunas cosas que necesito decir, y lo primero que digo siempre es que el celebrar la cena del Señor para nosotros en nuestra iglesia, en sus pasos, es parte de nuestra adoración a Dios. ¿Cuántos me han escuchado decir eso? Es parte de nuestra adoración a Dios. Parte de nuestra adoración a Dios, y la razón por la cual eso está escrito ahí, pues lo repito cada vez que tenemos la oportunidad de celebrar la cena del Señor, es pues porque por las razones que sea, pues en la mayor parte de las iglesias, independientemente de si lo celebran todas las semanas o lo celebran una vez al mes o lo celebran cada 3 meses o 2 veces al año, una vez al año, normalmente en las iglesias, cuando se trata de la cena del Señor, es un rito, es un ritual. Y la mayor parte de las veces carente de vida. Se va por un formato que se ha establecido y pues se hace lo que se hace, y adoración a Dios como tal es lo menos que le pasa a la gente por la cabeza. Y pues lo que queremos en Matete pues es detenernos aquí, acampar un poquito aquí y ver el hecho de que la cena del Señor es un componente esencial para la adoración bíblicamente guiada en la iglesia. La adoración bíblicamente guiada en la iglesia requiere que la cena del Señor, la comunión, ¿verdad? Pues
sea algo que se celebre conforme al patrón bíblico. Escriba esto en las notas suyas si no lo he escrito ya. El bautismo, del cual hablamos previamente, demuestra nuestra identificación inicial con Cristo y su iglesia. Por consiguiente, no nos bautizamos 5 veces, nos bautizamos una vez. Y debe ser el principio de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Conocimos al Señor y eso es parte de lo que todo seguidor de Jesucristo debe hacer. Mientras que la Cena del Señor se celebra nuestra identificación con Cristo y es una identificación que es continua. Nos identificamos con Cristo, nos identificamos con la iglesia y es algo que es continuo y por consiguiente, pues algo que se realiza muchas veces, ¿verdad? Y pues la determinación que en los últimos tiempos hemos tomado es de retomar ese mandamiento a celebrar la Cena del Señor juntos y sobre todo, pues, verla como una expresión de nuestra adoración. Cuando hablamos del bautismo, dijimos, entre otras cosas, que el bautismo es la ceremonia de bodas y que la Cena del Señor es nuestra celebración continua de nuestra relación con Dios a través de Cristo. Cuando nos reunimos la última vez, leímos los pasajes de Lucas 22 y 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Este asunto de esta celebración continua lo hemos instituido en Lucas 22 y en los otros registros de los evangelios también se nos menciona sobre la Cena del Señor. Y entonces vemos eso reafirmado en los escritos de Pablo en el libro de 1 Corintios y son esas dos porciones bíblicas que tienen sus notas que la vez pasada pues leímos y con las cuales ustedes están altamente familiarizados, ¿ok? Así que vamos a tratar el asunto de la Cena del Señor en la forma en que lo hicimos con el bautismo. Vamos a tratar de contestar algunas preguntas y a través de la contestación que demos a las preguntas y sobre todo el énfasis en las porciones bíblicas, pues entonces vamos a ver que la Cena del Señor es un componente esencial para la oración bíblica cuando es guiada por lo que dice la Escritura. Así que la primera pregunta es, ¿quién debería participar en la Cena del Señor? ¿Se da cuenta? Esas son las preguntas que hacemos cada vez que tenemos la Cena del Señor. All right? Now, escriba esto. Los verdaderos creyentes comparten en la obra de Cristo mientras participan en la Cena del Señor. Así que la respuesta a quiénes deberían participar en la Cena del Señor sería ¿cuál? ¿Quiénes? Los verdaderos creyentes son los que deben participar en la Cena del Señor. All right? En 1 Corintios capítulo 10, versículos del 16 al 18, dice, la copa de bendición que bendecimos, pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros, familia. All right? A ese cuerpo de Cristo que se está refiriendo, no es el cuerpo que fue flagelado y que fue martirizado en la cruz del Calvario, sino el cuerpo que componemos nosotros. ¿Ok? So, siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Ok? Así que el punto clave al tratar de contestar esta pregunta, ¿quién debería participar en la Cena del Señor? Es que la cena como tal es una cena que es para los creyentes y es algo que se hace cuando la iglesia se une. Right? Pregunta que algunas veces algunas personas me han hecho y que entonces ¿qué significa esto? Si esto es solamente para los creyentes, ¿qué significa esto para no creyentes? Right? Pues la respuesta sería que ellos no son participantes de la Cena del Señor, pero eso no significa que no pueden beneficiarse de la misma.
right? No van a participar, pero eso no implica que no pueden beneficiarse. Por ejemplo, me parece a mí que los no creyentes pueden ver la obra de Cristo mientras observan la obra del Señor si la misma se conduce bíblicamente. Y sobre todo, si se conduce siendo dirigidos por el Espíritu Santo. No solamente las personas que están administrando la cena del Señor, sino toda la iglesia. Si la iglesia está en comunión con Dios, si la iglesia ha utilizado la oportunidad de la cena del Señor, right, para hacer lo que la instrucción que leímos ahí en 1 Corintios 11, ¿verdad? La cena del Señor, una de las cosas que nos permite es concedernos una oportunidad para nosotros autoexaminarnos. Amén. Ver dónde estamos parados espiritualmente. Y si esa gestión, acuérdense, partimos de la premisa que somos personas que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Si somos personas que hemos nacido de nuevo y somos personas que somos tabernáculo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, pues entonces tenemos una gran probabilidad de que si seguimos la instrucción que la Escritura nos da, de que nos autoexaminemos de forma tal que no tomemos la cena del Señor, ¿de qué forma? Indignamente, porque es riesgoso tomar la cena del Señor indignamente. Hay algunos que están enfermos porque han tomado la cena del Señor, Pablo dice, indignamente, y hay algunos que han muerto porque han tomado la cena del Señor indignamente. Quiere decir que es algo riesgoso el tomar la cena del Señor indignamente. La instrucción que se nos da es que previo a tomar la cena del Señor debemos utilizar este periodo previo a la cena del Señor para autoexaminarnos y debemos hacerlo, pues, la palabra recalibrar es una palabra importante para cada uno de nosotros, de verdad, del más viejo que soy yo hasta los más jovencitos, ¿verdad? ¿Sabes? Es importantísimo que nos detengamos a reflexionar y a reconsiderar dónde estamos en nuestra vida espiritual, en el caso que estamos hablando ahora en este asunto, ¿verdad? Y que hagamos los ajustes que tenemos que hacer, ¿sabes? Y pues, cena del Señor, expresión de adoración. ¿Va a ser una adoración que va a agradar a Dios si yo he pasado toda mi semana haciendo lo que me da la gana, indiferente a los pecados de comisión y omisión que hay en la vida mía? Envuelto en cuanta cosa hay, menos envuelto en las cosas de Dios, sin sacar tiempo para hacer lo que la Escritura de Dios dice que debo autoexaminarme para ver dónde estoy, pedirle al Espíritu Santo, enséñame, Señor, qué anda mal con mi vida, qué cosas estoy haciendo que no debo hacer, qué cosas debería estar haciendo que no estoy haciendo, Señor, con quién necesito arreglar, qué cosas preciso hacer, Señor. La autorreflexión está ahí con el propósito de yo recalibrar, otra vez la palabra, cómo está mi relación con Dios y cómo está mi relación con mis semejantes. Porque en la vida del cristiano, la vida cristiana genuina, pues se trata de una relación con Dios, que es una relación vertical, y una relación horizontal, que es una relación con mis semejantes. Y mis semejantes son mis semejantes, y entre esos semejantes están los hermanos de la iglesia. Amén. Right? Que deberían tener prioridad en la vida de nosotros. Pero también hay familiares, hay personas en el trabajo, y yo necesito aprovechar la oportunidad que se me da en la cena del Señor para yo hacer esa autoexaminación. Y si cada uno de los que estamos aquí, supongamos que somos este cuerpo de Cristo local, los que estamos aquí en esta noche, y hoy vamos a tomar la cena del Señor, y hay 2 o 3 personas que están aquí que no son creyentes, y nosotros
Hemos hecho caso a la instrucción bíblica en vez de estar envuelto con el internet y envuelto con el teléfono, hemos sacado tiempo cada noche para pasarlo con el Señor y preguntarle y durante el día lo que sea, y todos hemos hecho eso. Venimos aquí a tomar la cena del Señor y venimos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Controlados por el Espíritu Santo. Cuando vamos a tomar la cena del Señor, lo que vamos a hacer va a ser algo que va a resultar grato a Dios. ¿Se acuerdan? En Isaías 66, right? Vamos a ser parte de ese cuerpo que Dios mira con agrado. Amén. Pues cuando se trata de personas que son no creyentes, estas personas, mientras observan la cena del Señor, pues pueden ser beneficiados, ¿ok? Pueden ver la obra de Cristo, pueden ver a Cristo en nosotros. I don't know how, se lo puedo explicar específicamente, porque tristemente yo nunca he estado en una circunstancia donde eso ha sido de esa forma. Y si ha sido, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios va a utilizar la cena del Señor como un medio de dejar ver la obra de Cristo en las personas que están observando la cena del Señor. Y obviamente, si lo hacemos como un rito, si lo hacemos como un ritual de parte de las personas, estos ancianos que estén administrando la cena del Señor, y de parte de las personas que la estén tomando, pues nada de eso va a suceder. Pero si sucediese que los ancianos han hecho lo que deben hacer, ¿qué es lo que deben hacer? Lo que deben hacer es la misma preparación que se le dice a todo el mundo. Amén. Aprovechar su tiempo previo a la administración de la cena del Señor para autoexaminarse y que Dios lo chequee y ver dónde estoy en mis pecados de comisión y en mis pecados de omisión. Right? Y en mis relaciones con las otras personas. Y si me encuentro que hay unas relaciones que no están bien, pues en lo que, como dice la Escritura en Romanos 12, en cuanto sea posible, pues estar en paz con todo el mundo, ¿verdad? ¿Sabe? Pues hacer todo lo que sea posible para hacer eso. Now, otro ejemplo de personas que no son creyentes, cómo se benefician de la cena del Señor. Por ejemplo, en relación a un niño que no ha sido salvo, a no darle mucha vuelta al asunto, ¿ok? Los padres, si están bíblicamente firmes y saben lo que enseña la Escritura, no se sienten mal porque el niño no participe. Amén, amén, gloria a Dios. Así es, right? Los padres lo que hacen es que cuando el nene quiere o la nena quiere, yo quiero de esto, meter la mano. Ahora es un poco difícil, ¿verdad? Pero anteriormente querían y hacían su show y sus cosas. Pues el padre lo que hacía es que sacaba tiempo y le enseñaba a los niños que el asunto de la cena del Señor era algo serio. Y luego le explicaba a sus hijos qué era lo que estaban observando, qué es lo que se está haciendo, ¿right? Y eso, pues obviamente era bueno para esos niños que aún no habían tenido el beneficio de la salvación. Okay, right. Así que cada vez que celebramos la cena del Señor en nuestra iglesia, le decimos a los no convertidos, debería ser de esta forma: somos un pueblo que ha encontrado la vida en la muerte de Jesucristo. Y por eso, ese es el elemento central de nuestra celebración, right? No solamente en la Navidad, sino de la cena del Señor. O sea, estamos haciendo esto, no es un rito. Nosotros, en la inmensa mayoría, tenemos un trasfondo que es similar, y pues en el trasfondo que tenemos que es religioso, que es similar, pues lo que teníamos en ese ritual, pues no es lo que la Escritura nos enseña que debería estar en nuestras mentes. ¿Ok? Now, recientemente hemos tenido la cena del Señor, la he celebrado en 2 ocasiones.
Lo que yo desearía que todos nos preguntáramos es si estas cosas que estamos hablando, que lo más probable es que en esta noche he hecho un trabajo desastroso tratando de comunicarles, pero que lo bueno de todo es que yo puedo hacer el trabajo más desastroso del mundo, pero el Espíritu Santo es el que está enseñando. All right? Okay. Y Él bregando en el corazón de cada uno de nosotros. Right? So, lo que yo quisiera que nos preguntáramos, por ejemplo, esta noche es si cosas como las que hasta ahora hemos hablado eran o son parecidas a lo que había en mi mente el domingo pasado mientras celebrábamos la Cena del Señor. Mientras yo celebraba la Cena del Señor, hace 2 domingos o las últimas 2 veces que la hemos celebrado, ¿qué era lo que había en mi mente? Eran cosas como las que hemos estado hablando hoy acerca de una expresión de adoración a Dios. Y pues si no lo era, lo más probable es que no lo era, pues necesitamos pues reconsiderar por qué no lo es y hacer los ajustes para que sea como debe ser. ¿Ok? So, una de las preguntas que sí me preguntamos es quién debería participar de la Cena del Señor, y otra que hacemos es dónde debemos celebrar la Cena del Señor, y la respuesta es el único requerimiento bíblico es donde se reúna la iglesia. El punto aquí importante es que la Cena del Señor no es algo que hacemos individualmente. Es una expresión de adoración, pero esta expresión de adoración es corporativa. Es que hacemos como pueblo. ¿Okay? En 1 Corintios capítulo 11, en los versículos 18 y 20, 33 y 34, al menos en 4 ocasiones el apóstol Pablo habla en términos plurales. Cuando os reunís, vea conmigo por favor, 1 Corintios 11, 18 al 20. Fíjese, dice, en primer lugar, cuando os reunís, ¿eso habla de una persona o habla de muchas personas? Muchas personas, plural. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, no good, y en parte lo creo, porque Pablo sabía cuál era la situación en Corintios. Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Esos son otros 20 pesos que no vamos a cubrir en este momento. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, segunda vez que se hace el énfasis, no es a comer la cena del Señor, porque en aquel entonces estaban reuniendo, pero con un propósito muy distante a lo que la Escritura enseña. Versículos 33 y 34 del capítulo 11 de 1 Corintios. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, le dije nuevamente, reunáis a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Así que la cena del Señor, nuevamente, no es algo que hacemos a solas, no es algo que hacemos en privado. A través de los años, varias personas se me han acercado para pedir que lleve a su casa la cena del Señor. Y pues en ocasiones donde haya personas que su condición física no le permita estar en la iglesia, pues podría hacerse algunas excepciones, hay espacio para eso. Pero la idea de que vamos a hacer un estudio bíblico, tenemos 8 personas de la iglesia y vamos a tener la cena del Señor. Wrong, incorrecto. No es lo bíblico. La cena del Señor se toma en la iglesia, donde se reúna la iglesia. All right? Okay. No, pero cuando están reunidos uno más presente, pues eso sacar un pasaje fuera de contexto como pretexto para hacer establecer un comportamiento que no es el comportamiento bíblico, ¿ok? Es algo que no hacemos a solas, en privado, es algo que hacemos públicamente, juntos como iglesia. Amén. Amén. Ok, right. So, la otra pregunta es, ¿cuándo debemos tener la cena del Señor? El mandamiento, escriba esto, es que vemos en la Escritura, es que debe hacerse frecuentemente. Frecuentemente.
1 Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, todas las veces, la frase en griego comunica frecuencia, todas las veces, ¿ok? Por otro lado, la Escritura parece sugerir que precisa hacerse el primer día de la semana, que es cuando la iglesia se reunía. Hechos capítulo 20, versículo 7, en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, primer día de la semana, domingo, ¿verdad? Pablo, que tenía que salir el día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso ¿hasta cuándo? Así que prepárense, que esta noche esa profecía se va a cumplir aquí, right? Hasta las medianoche. Qué chévere. Ah, qué lindo. Si yo fuera de otra denominación, utilizaba eso. Yo me dio, no sé eso. Ok. Now, esta es la parte una parte que es importante para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo debemos entender la cena del Señor? ¿Cómo debemos entender la cena del Señor? En este particular, diferimos del catolicismo romano, que por lo regular es nuestra herencia cultural religiosa. La inmensa mayoría de nosotros, de ahí es donde venimos. Diferimos del catolicismo romano en el entendimiento tradicional de la cena del Señor. Aquí vemos que hay una diferencia mucho más extrema. En el bautismo vimos unas diferencias, pero aquí vemos unas que son mucho más extremas de lo que vimos cuando hablábamos previamente del bautismo. En las notas suyas, primeramente, un malentendido tradicional y el malentendido que heredamos del catolicismo romano, un cambio de sustancia que resulta en salvación. Eso es un malentendido tradicional. Un cambio de sustancia que resulta en salvación. De paso, el término teológico para esto se cita del Catecismo de la Iglesia Católica. El término es transubstanciación. Oh my goodness. Eso sí que yo no lo puedo repetir. Transubstanciación. Ego. Es donde hay un cambio de sustancia. Eso es lo que esa frase quiere decir. Hay un cambio de sustancia. Y esto es lo que ellos proponen. Lo que sucede al tomar la cena del Señor, conforme a la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, al igual que otros sacramentos, es que la gracia de Dios es infundida en el proceso. Para tú ser partícipe de la gracia de Dios, distintas expresiones de la gracia de Dios, pues necesitas pasar por ese proceso. Por otro lado, los evangélicos y la reforma protestante sostienen que la cena del Señor no es algo que hacemos para obtener gracia. Repita conmigo, la gracia de Dios no se obtiene porque nosotros no podemos trabajar para ella. La gracia de Dios se recibe. Right? ¿Sabes? Porque yo esté celebrando la cena del Señor, no lo estoy haciendo para obtener. No, cuando se trata de la gracia de Dios, es algo que nosotros recibimos independientemente de que lo merecemos o hagamos algo por ello, es un favor inmerecido que recibimos de Dios, ¿ok? Así que la cena del Señor no es algo que nosotros hacemos para obtener gracia, es algo que hacemos para celebrar la gracia, y la gracia es Cristo. Right? A la gracia que ellos se refieren es a Cristo. O sea, antes yo le preguntaba a algunos familiares que todavía tienen ese tipo de fe y pues se preguntaba, ¿y tú has recibido a Cristo como Salvador? Y me dice, sí, todos los domingos. Y pues efectivamente, ellos estaban en lo correcto, pues porque en el contexto de ellos era lo que estaban recibiendo esa gracia es Cristo, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Right? Y pues nosotros sabemos que pues bíblicamente eso no está no encaja con lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Porque la gracia es algo que ya nosotros de Dios hemos recibido, right? Que es Cristo. Hemos recibido en un momento en particular conforme a el plan soberano de Dios. En el Concilio de Trento, right? Esto es lo que parte de lo que se conoció como la Contrarreforma protestante. En el Concilio de Trento, un documento que habla sobre el particular, esto es la Iglesia Católica que se está tratando de contrarrestar
los resultados de la Reforma Protestante, en unos documentos que hablan acerca de la comunión o la cena del Señor, lee de esta forma: si alguien dice, escuche, porque esto es lo que nosotros creemos, si alguien dice, nosotros no creemos lo que los católicos dicen, pero a lo que ellos hacen referencia, pues es lo que nosotros creemos. Cuando dice, si alguien dice, pues está hablando de nosotros, porque nosotros somos los que decimos eso, ¿ok? Si alguien dice que solo por la fe el pecador es justificado, ¿alguien dice amén? Si alguien dice que solo por la fe el pecador es justificado, queriendo decir que nada más es necesario para obtener la gracia de justificación, esa persona sea llamado anatema o que sea condenado. Concilio de Trento, Contrarreforma. Right? Eso es un malentendido tradicional. En caso de que usted no lo sepa, precisamente de eso era que se trataba la reforma. Right? En su mayor parte se trataba del hecho de que no obtenemos la gracia de la justificación. Nosotros obtener, ahora váyase aquí entendiendo que cuando hablamos de estos asuntos, la palabra obtener no es apropiada, porque obtener es al resultado de algo que tú has trabajado o que has hecho alguna gestión, es en respuesta a algo que tú has hecho. ¿Ok? So, la gracia de Dios no es obtenible, ya lo dije. La gracia de Dios es recibida porque es dada. Gloria a Dios. ¿Sí? Así que la cena del Señor no es un cambio de sustancia en el cuerpo y la sangre de Cristo, y necesitamos esto, o mejor dicho, no necesitamos esto para tener la gracia infundida en nosotros, porque la gracia es un regalo de Dios. Es un malentendido tradicional, no muy bien explicado por mí en esta noche, pero también hay un entendimiento bíblico, ¿ok? Y es que la cena del Señor es una cena, una comida, si usted quiere, simbólica, que refleja la salvación. That's what it is. La palabra enseña que somos salvos solo por la gracia, a través de la fe solamente. Romanos capítulo 4, versículo 16 dice: por eso la promesa es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es Padre de todos nosotros. Y Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 9, Pablo dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Esa cosa que hemos estado mencionando, eso es un evangelio diferente. ¿Okay? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Mire para acá todo el mundo, por favor. Una de las formas clásicas mediante las cuales el evangelio de Cristo se altera es a través de lo que se conoce como revelaciones adicionales, nuevas revelaciones. Right? Esas nuevas revelaciones que en algunas denominaciones, sectas, son prácticas, se reciben, lo que hacen nuevamente es precisamente lo que Pablo sugiere que no se debe hacer, que es alterar el evangelio. Una de las cosas que sucede en el contexto de la denominación que estábamos hablando hace un momento, catolicismo romano, pues es que nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la única fuente de autoridad en la vida de nosotros, ¿right? Pero en el caso de ellos, no. Ellos tienen tradiciones como fuente de autoridad y tienen lo que se conoce como la palabra ex cátedra del sumo pontífice, y cada palabra que es ex cátedra que él habla tiene la misma autoridad que tiene la palabra de Dios. ¿Right? Así que lo que Pablo nos dice aquí es que pero si aún alguno de nosotros o algún ángel del cielo anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del que os habéis recibido, sea anatema. ¿Okay? La última pregunta es: ¿por qué debemos celebrar la cena del Señor? Y si no se ha dado cuenta, pues
Estas son preguntas que constantemente hemos estado pues repitiendo por muchos años. ¿Ok? So, la respuesta es que tiene 4 aspectos, ¿verdad? Primeramente, porque para recordar el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús, creo lo que tienen en sus notas, si no me equivoco, cuando usted toma el pan y usted toma la copa, usted recuerda, gente, la cena del Señor se trata de enfocar nuestras mentes en un punto real de la historia. El punto real de la historia es cuando Cristo dio su cuerpo, cuando Cristo derramó su sangre. Al hacerlo, ¿qué hizo? Compró ¿qué? El perdón de cada uno de nosotros. Al tomar la cena del Señor, recordamos el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. Vemos referencia a eso en Éxodo capítulo 24, versículos 5 al 8, y también en Levíticos capítulo 17, versículo de 11. En Levítico 17, 11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os he dado para hacer la expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. En Hebreos capítulo 9, 22, la Escritura nos dice que sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Otra cosa que podemos decir, porque debemos tomar la cena del Señor para recordar el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús, para reflexionar en nuestro pecado otra vez y en sus promesas, right? Y de eso hablamos bastante antes de entrar en las notas, ¿okay? Ese periodo previo a la cena del Señor, y aún cuando estamos sentados, en el momento que se va repartiendo y todas esas cosas que se utiliza para eso, ¿verdad? ¿Okay? Y como ya señalé, ¿verdad? Es por eso que 1 Corintios 11 nos habla de no acercarse a tomar la cena del Señor casualmente, y la necesidad de autoexaminación de nuestras vidas en el proceso. ¿Ok? Now, me parece a mí que lo hermoso de todo esto es que mientras nosotros reflexionamos en la cena del Señor, recordamos el hecho de que gracias a Cristo hemos sido perdonados, y que la frase no culpable ha sido pronunciada con relación a nosotros, y nuestra conciencia está limpia y nuestra culpa es removida. No. Eso es lo que debería suceder. Eso es lo que debería estar en la mente de nosotros, que no está en la mayor parte de las veces. Y perdóneme que me tome la prerrogativa de señalar algo yo no tengo la capacidad de estar en la mente suya, pero yo sé por experiencia que esas cosas no son las cosas que están en la mente de la iglesia en el momento en que se está tomando la cena del Señor. ¿Qué cosas? El recordar el cuerpo de Jesús. Previo a la cena del Señor, la mente tuya y mía está envuelta en toda clase de pensamientos. Reflexionar en nuestro pecado y en sus promesas debería ser. Eso es lo que debería ser. Está en usted contestar si la última vez que se tomó la cena del Señor hubo un momento en que usted reflexionó en la magnitud de su pecado, en la profundidad de su pecado, en la seriedad de su pecado, y se gozó en lo glorioso de las promesas del Señor. Right? Eso es parte de tomar la cena del Señor dignamente. ¿Okay? Así que al tomar la cena del Señor estamos celebrando por razón de su perdón y por razón de su fidelidad para con nosotros. Así que cuando tomo la cena del Señor, ha estado eso en mi mente, ¿sabes? Me gozo, alabo al Señor, Señor, te adoro, entre otras cosas, por razón del perdón que tú has comprado para mí a través de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, el tomar la copa. En realidad estoy pensando, mi mente está puesta en la sangre de Cristo, en el hecho de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso es lo que, I don't know, estoy teniendo dificultad para comunicarme esta noche, pero
esas son las cosas que necesitan estar en la mente de nosotros. Sobre esas cosas es las que tenemos que recalibrar. Is that really happening? Right? En el momento de tomar la cena del Señor. Y tengo que hacerme esas preguntas partiendo de la premisa de que la cena del Señor es la expresión más básica de nuestra adoración a Dios. Ok, la otra cosa es que, porque debemos celebrar la cena del Señor para renovar nuestro compromiso con Cristo y los unos con los otros. Una de las cosas que Pablo enfatiza en 1 Corintios 11, versículo 17, dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El problema con los hermanos de Corintios es que estaban tomando la cena del Señor en una forma que era incorrecta, entre otras cosas, estaban ignorando a sus hermanos. Acuérdense que la cena del Señor en aquel contexto era algo bien distinto a lo que estamos celebrando nosotros en el día de hoy. ¿Okay? Tenía dos aspectos, el tomar los elementos como nosotros los tomamos, y había una celebración, una coinonía, que mayormente es a la que Pablo está haciendo referencia al decir que se deben esperar los unos a los otros y así, y considerar a tus hermanos, compartir con tus hermanos lo que han traído y cosas así por el estilo. ¿Okay? Y la última cosa es para gozarnos porque Cristo nos ha liberado y ha de regresar. ¿Okay? Porque debemos celebrar la cena del Señor por eso. Nos gozamos porque Cristo nos ha liberado y nos gozamos porque Cristo va a regresar. ¿Okay? Así que cuando tomamos la cena del Señor, reflexionamos sobre nuestros pecados, reflexionamos sobre el hecho de que Él nos ha libertado o Él nos liberó del pecado, ¿ok? Y reflexionamos en el hecho de que eventualmente nuestro Señor va a regresar, y si nosotros ya hemos partido, regresamos con Él. Gloria al nombre del Señor. Así que Pablo dice que cuando tomamos la cena del Señor, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Right? Apocalipsis capítulo 19 nos habla de las bodas del Cordero, nos habla de que en ese momento pues también celebraremos la cena del Señor y será la clausura de esa parte, ¿verdad?, en la vida de la iglesia. Ya de ahí en adelante pues no la volveremos a tomar. ¿Okay? Así que la iglesia espera el día en que Cristo regrese. Nos gozaremos en esa cena con nuestro glorioso Señor. En el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 19 dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Así que la verdad central de lo que hemos considerado esta noche es que la cena del Señor es un componente esencial cuando se trata de la iglesia bíblicamente, la adoración de la iglesia bíblicamente guiada. Sí, componente esencial. Si la adoración, mejor dicho, de la iglesia no es una oración que está siendo guiada bíblicamente, pues entonces la cena del Señor no va a ser un componente esencial de esa adoración. Va a ser un mero formalismo, va a ser un ritual, va a ser un rito, y yo someto a su consideración que pues en la historia de nuestra iglesia muchas veces eso es lo que ha sido, right? Y que a través del estudio de Matete que estamos haciendo, recalibrando nuestro compromiso, nuestro amor por Cristo y por la iglesia, un servidor ha podido recalibrar y ha podido reflexionar y ha podido reconocer de que estamos bien distantes como iglesia cuando se trata a celebrar la cena del Señor. Y pues clamamos a Dios para que nos ayude, para que abra los ojos de nuestro entendimiento. Y una de las cosas que se nos ha señalado es la necesidad de celebrarla más frecuentemente, y pues que sea precedida en la mejor forma en que podamos, tiempos de oración,
y pues seguir insistiendo, machacando, con la esperanza de que cada uno de nosotros pues lleguemos al punto de que cuando nos reunamos para tomar la cena del Señor, no lo hagamos indignamente, ¿right? ¿Por qué? Si continuamos en ese patrón, pues arriesgamos muchas cosas, ¿right? Arriesgamos el bienestar de la iglesia, la fortaleza de la iglesia, pero individualmente dice la Escritura que por esa razón muchos están enfermos y por esa razón muchos han muerto, ¿right? Así que no es cuestión de meter miedo a nadie, es simplemente pues recalibrar, ¿verdad? Así que la próxima semana pues continuamos con nuestro estudio de Matete, considerando el asunto de la adoración, pero entonces considerándolo desde otra perspectiva. Tiene una hojita que le di, es parte de una lectura devocional de nuestro amado pastor Spurgeon. Por favor, pues léala, anote. Los últimos 2 párrafos están llenos, pregnant, right? Llenos, saturados de unos principios muy, muy, muy valiosos. Ojalá que usted pueda pues reflexionar sobre ellos, ¿ok? Así que vamos a orar. Me excusan, he estado un poquito mareadito mientras he estado enseñando, ¿verdad? Pero estoy bien en este momento, ¿ok? Así que Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque eres bueno, porque eres fiel, porque inmensamente grande es tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirme llegar hasta aquí. Gracias, Padre Santo, porque tú eres fiel, Señor, y te imploramos que nos permitas regresar a nuestros hogares, sanos y salvos, Señor, y que cuando llegue el momento, Padre Santo, de acostarnos, que podamos, Padre, por la obra del Espíritu Santo, pues reconsiderar las cosas que en esta noche tú has impreso en nuestros corazones. Te amamos, Jesús, y oramos en tu nombre. Amén. All right. Que Dios los bendiga. No se olvide el domingo.